Shalom. En esta ocasión vamos a empezar un libro quizás sea uno de los más, se puede decir, de los más complicados, de los más interesantes que del Nuevo Testamento. Un libro que nos ayudará a entender, nos ayudará a entender lo que es el Evangelio de la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, el último libro fue el libro de Malaquías. Después hubo un tiempo de silencio, un tiempo de 400 años de silencio en que no se oía la voz del Señor. No hubo profecías, hubo tantos profetas falsos que todos eran impostores, pero no hubo profecías desde entonces, desde el tiempo del libro de Malaquías, cuando los judíos regresaron a Jerusalén. Asiria derrotó a Israel, el reino del norte, y se llevó cautivos a los habitantes. Después, muchos años después, Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, capturó a Judá, el reino del sur. Todo esto a causa del pecado del pueblo de Israel. Todo esto aconteció a causa de su pecado. Los profetas, uno tras otro, el Señor los mandaba en amonestación, arrepentidos. Pero pues esto le vino por causa de la desobediencia, así tanto como al reino del norte, tanto como al reino del sur. Los judíos se disponían a repoblar la tierra después del regreso del cautiverio. Se disponían a adorar al Señor en el templo. Pero veíamos, o en el libro de Mateo vamos a encontrar cómo es que el pueblo judío se apartó tanto de Dios y se refugió más en sus tradiciones que en la adoración al Dios vivo. Es el Dios vivo, al verdadero, pero estaban adorando a sí mismos más que a Dios. Por eso en una ocasión, y lo vamos a ver en el capítulo de Mateo, cuando menciona lo que dice Isaías 29, 11, 12, 13, acerca de este pueblo, me adora de labios, pero estoy muy lejos de su corazón. En esta ocasión vamos a empezar el libro de Mateo. El libro de Mateo es su fundamento. Está en el Antiguo Testamento. Aunque muchas enseñanzas y malas interpretaciones hay en el mundo, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, vamos a ver lo que nos enseña y lo que nos está diciendo y lo que nos dice el libro de Mateo acerca de la reconciliación del mundo por medio de Jesucristo. Los evangelios están puestos así. Mateo es el libro entre las posiciones del libro de los evangelios. Es una posición perfecta a cómo están puestos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La posición en donde están, esa posición correcta y perfecta, donde podemos conocer al Señor de gloria. Porque si conocemos porque si vemos y entendemos o nos brincamos Mateo y leemos hasta Juan, no estamos conociendo verdaderamente el fundamento de los evangelios. Solo estamos brincándonos evangelio tras evangelio, y por eso la inscripción para conocer al Rey de Gloria está escrita así, de este modo, para que nosotros conozcamos. Se los voy a dar
voy a dar los puntos necesarios, con lo cual va a ser una base para que puedas entender los evangelios. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo te enseña y nos enseña que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Nos enseña que Jesucristo es el Rey de Israel, descendiente de David. Por eso, en Mateo Jesús es presentado como el Rey de los judíos, el Rey de Israel. Mateo capítulo 2. Mateo nos enseña el glorioso Rey, el glorioso reino que Dios envió de la descendencia de David. Ese es el fundamento y la presentación que da Mateo, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Por eso encontramos tantos versículos que dice, esto aconteció para que se cumpliese la profecía. Vamos a encontrar una y otra vez esos versículos, por la razón es de lo que te acabo de mencionar, porque es de que Mateo, su punto base es demostrar que Jesucristo es el Rey de Israel, que Dios había prometido a Abraham y a David y al mundo. Ese es el fundamento para entender y para que conozcas lo que Mateo te va a enseñar, y su fundamento y su base está en la cultura judía. Por eso vemos tanto se menciona la ley, los fariseos, los escribas, todos los maestros de la ley, todos esos. ¿Por qué? Porque Mateo está escrito a judíos, está dirigida a judíos, pero no vayamos más adelante, sino que está escrito también para la iglesia, ¿no? Especialmente está fundamentada en la cultura judía. Ahora, este es el libro de Mateo. Y por la razón desde que vemos de que empieza con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, lo que nos enseña, es lo que te acabo de mencionar, de que Mateo está enseñando, está presentando a Jesucristo como el rey prometido que Dios prometió al rey David. Por eso Mateo empieza con la genealogía. ¿Por qué? Porque la genealogía es importante para un rey, para que demuestre que es uno de los que tienen que, es uno que aprueba, es aprobado y que tiene tiene el poder, tiene el derecho de ser rey. Por eso Mateo empieza Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y no se va hasta Adán como lo hace Lucas. Lucas en esta ocasión es muy diferente. La razón por la que empieza así, porque lo que te acabo de mencionar es de que Mateo demuestra que Jesús es el rey. Ese es su punto principal, que muestra Jesucristo como rey, cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, este es Mateo. Marcos, como Mateo, he aquí tu rey. Marcos presenta a Jesucristo como el sirviente justo de Dios, el siervo del Señor en Isaías. Por eso encontramos muchas veces el un siervo en Isaías, porque Marcos presenta a Jesucristo como el siervo justo de Dios. Y por eso en Marcos no encuentras genealogía, no vas a encontrar en ningún momento genealogía. ¿Por qué? Porque la genealogía del siervo, de acuerdo a la cultura, no me importa. Ahora, por ejemplo, mi genealogía o la tuya, no importa. ¿Para qué? ¿A quién le interesa? Pero tanto así como aquí en Mateo, que los reyes tenían que demostrar que
que tienen el derecho de ser reyes, pues por eso Mateo nos enseña así, pero como Marcos enseña al Señor Jesucristo como el siervo justo del Señor, del Padre, pues empieza con solamente puros trabajos. Empieza en Marcos, te vas a dar cuenta de que empieza con los milagros, encuentras más milagros que parábolas o que enseñanzas en el libro de Marcos. Ese es Marcos. Presenta a Jesucristo como el siervo justo de Dios. Ahora, ¿cuál sigue? Lucas. Lucas, vemos que en la genealogía va hasta Adán. Adán, hijo de Dios. La razón es porque Lucas enseña y demuestra lo que dice, lo que nos enseña en Génesis capítulo 3, versículo 15, 16, 17, cuando peca el hombre y la mujer, y el Señor le dice, tu simiente. Bueno, lo que nos enseña Mateo y lo que presenta Mateo es el hombre perfecto. Le queda un restante de 30 segundos. Bien, perdón, Lucas presenta al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre que cumplió la ley. Por eso en Lucas encontramos tantas enseñanzas acerca de cómo vivir y de cómo llegar al reino, de todos los evangelios, pero Lucas lo encuentra en diferentes formas. Y una de las razones más acerca de eso, como te estaba diciendo, como les decía, de que Lucas presenta al Señor de Gloria, Jesucristo, como el hombre perfecto. He aquí el hombre perfecto, el hombre que cumplió la ley, el hombre que vino y murió por ti y tomó tu lugar. Ahorita estamos en Lucas. Mateo presenta a Jesucristo como rey. Marcos presenta a Jesucristo como siervo. Lucas presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. Ahora, el siguiente es Juan. Juan, vemos que Juan es un libro tan diferente a los demás. ¿Por qué? La razón es porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el primer versículo, tanto como Mateo, vemos en el libro de Juan, de que Juan presenta a Jesucristo como Dios en la carne. Versículo 14, 1 Juan, versículo 14. Y el verbo fue hecho carne. El verbo, que es Jesucristo, tomó forma humana, forma de carne humana, y vino y habitó entre nosotros. Eso es lo que presenta Juan. He aquí tu Dios. Otra de las razones más bonitas, más hermosas que podemos encontrar en el libro de Juan es que Jesucristo mismo, el Dios de gloria, hizo redención eterna. En el tiempo cuando estaba en la cruz, dice, es consumado. Dios mismo hizo redención, pero en esta ocasión, bueno, otra vez vuelvo a repetir lo que Juan presenta a Jesucristo como Dios en la carne, 100% Dios, 100% carne. Ahora regresamos al lugar donde estábamos en Mateo. Mateo, vemos en el primer versículo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios, el Dios del cielo, escogió a Abraham, le llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le dijo que de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Después fue Isaac. Abraham Dios le prometió un hijo estando de edad avanzada y le dijo en tu descendencia, él no teniendo hijo, él
el Señor le dijo, tu descendencia, tu hijo. Y bueno, ese hijo es Isaac. Isaac después engendró a Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus, de los 12 hijos de exactamente él, de Israel, porque fue cambiado el nombre. Pero lo que al punto es de que vamos, como dice aquí en el versículo 2, es de que Jacob engendró a Judá. Judá es una de las tribus de donde, bueno, es la tribu que escogió el Señor para que viniera el Señor de gloria. Ahora, esta promesa la puedes encontrar en el libro de 2 Samuel, capítulo 7. Ahí encuentras cuando el profeta Natán le habla bueno, el profeta Natán va y habla con David y le dice lo que el Señor le manda. Dice, tú no me harás casa, yo te haré casa. Después le dice de su hijo, de su hijo va a ser el que va a levantarle casa. No está hablando de Salomón en el libro de 2 Samuel capítulo 7 o 1 Crónicas 17. No está hablando que es Salomón el que le levantó la casa, sino que lo que está hablando ahí está hablando del Señor de gloria, Señor Jesucristo. Esa es la promesa, y incluso también nos puedes encontrar en Salmos 89, 3 y 4, Salmos 132, versículo 11, Isaías 9, Romanos 1, 3, Galatas 3, 16, encuentras las promesas que Dios le hizo. Bueno, esto ya es en el Nuevo Testamento, pero te explica y puedes entender mejor acerca de dónde está la promesa que Dios le hizo a David. Fue uno de las tribus que el Señor escogió, es de la tribu de Judá, y de esa tribu nació David, y de David sigue el rey de gloria. Es el primer rey de Israel, fue Saúl, pero el rey que fue conforme al corazón del Señor fue David. Y después de David, aunque hubieron muchos reyes, fueron y reinaron, pero el siguiente rey, el rey que reinará para siempre en la casa de Jacob, es el Señor de gloria, Jesucristo. Ahora, pues, eso lo podemos encontrar en esos capítulos, como acabo de mencionar, en el libro de Salmos, capítulo 89, el libro de Salmos, capítulo 2, que da una perspectiva, una enseñanza de acuerdo a lo que la muerte, resurrección y ascensión y regreso del Señor de gloria, en el capítulo 2 del libro de Salmos. Pero en esta ocasión, ahorita esta es una introducción acerca del libro de Mateo. La razón de que puedo seguir versículo tras versículo, pero llevaría mucho tiempo demostrando los nombres, porque solamente menciona la genealogía. Y voy a decir unos versículos solamente acerca de la genealogía de Jesucristo. Dice, en el versículo, si quieres acompañar, si tomas tu Biblia y abres tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 2. Este es solamente una introducción acerca de lo que nos habla Mateo, como acabo de mencionar, la historia, cómo presenta Mateo el Señor de gloria. Ahora, para ver los nombres, vamos a ver los nombres más como nombres más resaltados que fueron héroes de la fe. Vamos a ver, toma tu Biblia, en el capítulo 1 del libro de Mateo. Mateo, versículo 1, libro de la genealogía, dice, de Jesucristo. ¿Hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos.
Jacob engendró los 12 hijos que formaron la nación de Israel. Ahora, el versículo 3 nos dice, Judá engendró de Tamar. Bueno, solamente puedo referir algunas palabras acerca de Tamar. Tamar es la nuera de Judá. Podemos ir más allá, pero Tamar fue la nuera de Judá. Eso lo pueden encontrar en el libro de Génesis, capítulo 36, 38. Encuentran la historia de Judá y Tamar. Y lo que vemos aquí dice Tamar, Pares a Pares y a Tara, Pares a Rom Aram engendró a Abinadab a Nazón a Salmón. Ahora, versículo 5, encontramos a otra mujer de la fe, que es Rahab. También como Tamar fue héroe de la fe, no lo menciona en hebreo, pero Tamar y esta Rahab, vemos que la que fue y escondió a los espías, y esta engendró engendró a Boaz, esposo de Ruth, como lo vemos en el siguiente, más adelante, dice Boaz engendró de Ruth. Ruth vemos que es una de las moabitas, otra gentil, pero es una que no era ni judía, pero por la fe fue bendecida, tanto como las mujeres que vemos aquí, ya vemos 3 mujeres, fueron bendecidas por la fe. Ahora, Obed a Isaí. Isaí es el papá de David. Isaí engendró, en el versículo 6, engendró al rey David. Aquí vamos a encontrar este versículo es muy, muy, muy importante. Vemos al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Salomón sabemos que fue rey, pero solamente se menciona el rey, y menciona 2 veces el rey David. La razón es porque el rey David, lo que está haciendo Mateo es de que está demostrando que Jesucristo es descendiente de David y por lo tanto tiene derecho de ser rey. Salomón, dice, y el rey David encontró a Salomón, es la mujer de Urías. Esa es otra mujer que no menciona el nombre, pero sabemos quién es. Y de ahí nos seguimos con los más hijos que menciona en el versículo 7. Salomón engendró a Roboán a Abías, y Abías a Asa engendró a Josafat a Joram, y Joram a Usías engendró a Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías engendró a Manasés a Amón a Josías encontró a Jeconías. Te voy a poner la tarea de que puedes ver la historia de Jeconías, uno de los reyes malvados, que vemos aquí que Jeconías, si Jesucristo fuera hijo de José, no tuviera derecho de sentarse en el trono por causa de esta persona que se llama Jeconías. Puedes encontrar en el capítulo 22 del libro de Jeremías, 22, versículo 24, continúa hasta el final. Encuentras la historia de Jeconías y el por qué. Si Jesucristo fuera directamente hijo de José, no tendría ni autoridad, no tendría potestad, es lo mismo, no tendría derecho de sentarse en el trono, pero no es en este caso. Dice a sus hermanos, y en tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel engendró a Zorobabel engendró a Abiú, Eliam y a Eliakim. Azor engendró a Sadok a Akim a Eliú engendró a Eleazar a Matán a Jacob engendró a José. Ahora, versículo 16, vemos que Jacob engendró a José, marido de María. No menciona
José engendró a Jesús, sino que dice José, marido de María, de la cual nació Jesucristo. María, de la cual nació Jesucristo. Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Como pueden ser, son los nombres de la genealogía, pero ustedes sacar unos puntos de que si nos podemos ver, pero puedes tomarte tu tiempo y revisar estos versículos que te acabo de mencionar para que puedas conocer más acerca de las promesas que hay en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Otro punto bien importante es de que en Mateo vamos a ver el rechazo del Señor. Vamos a ver cómo rechazaron los judíos a Jesucristo. La razón fue del rechazo es de que los judíos esperaban a un Cristo, a un Mesías, que viniera y aplastara, porque eso es lo que querían, y aplastara a Roma. Querían que ellos pensaban de que su reino iba a ser el día de que viniera, iba a ser establecido, iba a vencer, iba a quitarlos de la opresión romana. Ellos pensaban de que Jesucristo, el Mesías, iba a venir, iba a destruir a Roma, e iba a establecer su reino, e iba a reinar para siempre, como lo dicen las profecías, pero tenían mal entendido la escritura de que no sabían y no entendían y no querían aceptar de que Jesucristo tenía que venir primero en humildad, lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué? Para que pudiera morir por ti y por mí. Eso fue una de las razones por qué los judíos lo rechazaron, porque ellos esperaban un Mesías que fuera rey, como que claramente es rey, pero querían que fuera el que destruyera y los librara de la opresión. En ese tiempo estaban oprimidos por el Imperio Romano. Pero Dios, por su gran amor, como lo mencioné en el principio, escogió el tiempo perfecto. 400 años hubo de silencio, y en el primer llanto el Señor hizo cuando nació en el pesebre, el primer llanto, se escuchó la voz del Señor de gloria en la tierra. Después de 400 años de silencio, el primer llanto, se escuchó la voz del Señor, de tu Redentor, de mi Redentor. Lo que nos dice claramente en el capítulo, porque el tiempo perfecto, como sabemos, el Rey del tiempo está en las manos del Señor. Lo vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando el Señor dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban oprimidos bajo la ley. Ese tiempo perfecto es cuando hubo un tiempo de paz el pueblo, perdón, el Imperio Romano había hecho paz y tenía bajo paz, tenían paz los israelitas, pero bajo el mandato de los romanos. Y por ese tiempo es cuando nació el tiempo perfecto que dice el Señor. Incluso lo encontramos en el libro de Marcos, cuando dice el Señor, ya se ha cumplido el tiempo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios, como menciona Marcos, porque solo Mateo menciona el reino de los cielos. Ahora, tanto como Daniel, encontramos las profecías de los tiempos. Ahora el tiempo que nos menciona los evangelios como Marcos, como Mateo, Marcos, nos menciona que se cumplieron los tiempos, tanto como Lucas, tanto como Juan no menciona, pero el tiempo está cumplido. Ese mensaje no solamente va para aquellos que en ese tiempo les dijo el Señor, sino que también va para ti.
y va para mí a todos los que les llega esta palabra, la palabra del Evangelio, la palabra de reconciliación. Es el tiempo se ha acercado, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que ya llegó, está aquí, está entre nosotros, está en el corazón de cada creyente. Pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad, mientras esté en vida, dice el libro de Eclesiastés, mientras estés en vida tienes oportunidad. Ya muerto, ya no te puedes arrepentir. Sí te vas a acordar de cómo viviste y te vas a acordar de cómo este prisionero que está en prisión, predicándote el Evangelio, tratándote de enseñar de que te arrepientas y creas el Evangelio, vas a decir, ¿por qué no creí? ¿Por qué no acepté? Porque ese va a ser el pago por haber rechazado al Señor de Gloria. Que estando en el infierno, se acuerden las personas de por qué, se acuerden de que rechazaron la salvación que se les ofrecía. Bueno, hasta ahí me quedo. El Señor de Gloria los bendiga. Seguimos en el siguiente episodio, si el Señor lo quiere. Eso es todo desde la prisión. Yo, siervo de Jesucristo. Shalom.